desarrollar dos tópicos que son muy importantes en la población pediátrica, como es faringoamigdalitis aguda y laringotraqueitis. Iniciamos con faringoamigdalitis para, de alguna manera introductoria, decirles de que siendo una patología común, frecuente, tanto en la población pediátrica como en el adulto, se cometen muchos errores en la prescripción de antibióticos. Considerando que la población pediátrica, menores de 3 años, su etiología estaría más relacionada a eventos virales. Sin embargo, se ha podido ver que de un total, inclusive, de estas que diríamos una población más o menos identificada como una faringitis bacteriana, que sería aproximadamente de un 20%, ¿no? Sin embargo, en el total de todas las faringoamigdalitis se indica antibióticos a un 80% de los diagnósticos de faringoamigdalitis. Fíjense ustedes, caso error que cometemos los profesionales, ¿no? Quizá en el entendido de que la fiebre es algo de los síntomas que se da, por ejemplo, en una faringoamigdalitis como es aguda, uno de los síntomas, uno de los signos es la fiebre. Entonces, la madre, siempre angustiada, visita la urgencia, ¿no?, por esa fiebre. Entonces, si el profesional no está informado adecuadamente, entonces cometemos ese error de prescribir el uso, digamos, de los antibióticos. Entonces, quizá esta temática, la primera, va a ser como para poder, de alguna manera, empoderarlos ustedes para que en la práctica de su internado eviten el hecho de prescribir estos antibióticos. Bien, conoceremos un poquito respecto al microorganismo más frecuente en la población pediátrica y estas relacionadas, digamos, al grupo etario, como estábamos comentándoles, ¿no? La población pediátrica, vamos a tratar de ver si podemos ponerlo un poquito más para que ustedes vean, ¿no? La población pediátrica en la edad menor de 2 años es digamos, la del proceso de crecimiento y desarrollo. Existen algunas consideraciones desde el punto de vista respiratorio que es necesario que ustedes conozcan, algunas limitantes anatómicas, estructurales, funcionales que tiene el aparato respiratorio, tanto alto como bajo. De tal manera que, por ejemplo, en esta lámina, ¿no?, en el corte, podemos hacer una gran diferencia en lo que corresponde con la, digamos, estructura del adulto, por ejemplo, la lengua, ubicada en la posición que corresponde, pero vemos que, por ejemplo, en el lactante, ustedes habrán visto, inclusive en el recién nacido, y se mantiene a la etapa del lactante, la lengua sigue siendo un poco más amplia, más gruesa, más grande, ¿no?, de la cavidad oral. De tal manera que eso poco a poco va ubicándose y va a protruirse conforme va apareciendo, digamos, ese proceso de crecimiento y desarrollo. Entonces, de alguna manera esto dificulta inclusive desde la lengua y hasta el ingreso gradual que tenemos que hacer, por ejemplo, del tubo del laringoscopio, colocarlo para incorporar un tubo endotraqueal, ¿no? Desde la lengüita ya nos está dando problemas. Si uno mira la parte, digamos, de la epiglotis, fíjense, también la vemos así, ancha, en una posición de U invertida. Sin embargo, en el adulto ya ven ustedes que está limpia, o sea, es puntiforme y dando los espacios que corresponden para la respiración y la coordinación que corresponde con sus cuerdas vocales, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo. Entonces, la epiglotis de la población pediátrica es estrecha, más corta,
y de alguna manera, sumado a eso, con la lengua hacen una protrusión. Lo otro que también se ha podido evaluar para justificar de alguna manera los eventos infecciosos que se dan en esta población, ¿no? Vemos que en los pliegues aritenoides, por ejemplo, con el hueso yoides, inclusive estas dos estructuras de alguna manera están ordenadas en el adulto y acá se superpone. Entonces, otra limitante más que tenemos. Esto se está desarrollando en este tiempo desde que nace, va gradualmente, va mejorando, un mes, 2 meses, 6 meses, y así progresivamente el niño va mejorando estas estructuras con las que sale. Se dice que el lactante, la laringe, que es el evento que vamos a ver, pero ahora que vamos a conversar también, la laringe y el tema de la faringe, que son estructuras muy continuas. Entonces vemos que uno de los limitantes también que se tiene es la posición anatómica dentro de lo que corresponde en la columna vertebral. En el adulto, por ejemplo, la laringe está ubicado, posicionado en el segmento C5, C6. Sin embargo, nuestro lactante está en el C3, C4. ¿Qué quiero decirles? Tanto, ahora vamos a ver en la parte de la faringe también, que estas condiciones propias de las estructuras anatómicas lo limitan a ese proceso, digamos, de compensación frente a un evento que se dé, ¿no? Vemos también que corta la tráquea y corta la laringe, ¿no? Entonces los eventos van avanzando. En la faringe ustedes van a ver que a la manera que el niño va desarrollándose también, va, digamos, colonizándose la orofaringe, ¿no? Y esa forma, digamos, de tener también nuestra flora, ¿no? Porque nosotros vamos a tener una flora también en la orofaringe, así como tenemos una flora muy importante en el intestino, ¿no? Entonces, lo mismo también tenemos nuestra flora, que va creciendo desde estreptococo, en este caso sería alfa hemolítico, ¿no? Así como difteroides. Entonces, todos ellos también anaerobios, ¿no? Y aerobios. Todos estos que están en condición saprofita van de alguna manera colonizando para protegernos de los eventos que vienen. Y así va desarrollándose gradualmente, pero de a poquitos, no van a ir así, digamos, de una manera que en un mes, en 2 meses, no. Estas estructuras van en ese proceso de desarrollo. Asimismo, tenemos otro mecanismo de defensa en la orofaringe, que es lo que nosotros llamamos, en esa estructura organizada del tejido linfoideo, que es a través de este anillo de Waldeyer, ¿no? El anillo de Waldeyer, ¿no? Que tiene esta forma media cónica, ¿no? Tenemos protectores, por ejemplo, en la parte anterior, que es la primera de las tonsilas o amígdalas linguales, que son las que están pegaditas en la pared posterior de la lengua, es la región anterior. Y en las laterales tenemos las que ustedes la conocen y todos la conocemos y la ubicamos como las amígdalas, ¿no es cierto? Y para efectos teóricos se llaman tonsilas palatinas, ¿no? Entonces tenemos linguales, tonsilas palatinas, y en la parte de la línea media de la nasofaringe tenemos otras estructuras también del tejido linfoideo que se llaman las famosas adenoides, ¿no es cierto? Entonces, y en la parte posterior tenemos la mucosa, el tejido linfoideo y la mucosa de la pared posterior de la faringe, que está muy pegadita al orificio, porque acuérdense, siempre es bueno para que ustedes vayan tallando también la posición de la trompa de Eustaquio en la parte posterior, ¿no? De los orificios faringios. De tal manera que estas
condiciones propias de las estructuras hacen que nuestro pequeñito vaya desarrollando poco a poco y vaya de alguna manera adoptando mecanismos de defensa. Lo que les comentaba de la flora, ¿no? Una flora que va creciendo en el camino y inclusive, acuérdense, la flora también tenemos Staphylococcus aureus, ¿no? Y entonces cada una, de acuerdo a la competencia y a su respuesta, ya, como se dice, inmunológica, que va desarrollando también esta población pediátrica, ¿no? Entonces estas van entrando en ese terreno de competencia. Por ejemplo, vayamos a ver un poquito de lo que uno va ganando en ese terreno, digamos, de la competencia entre lo que tiene la flora y lo que viene de afuera, ¿no es cierto? Lo que tiene adentro, por ejemplo, el Streptococcus viridans, ¿no? Es la que realmente la tenemos bien en porcentajes, es la que más, digamos, tiene como presencia. En esta tenemos las motis, las sanguis, ¿no? Que son estas subclasificaciones del Streptococcus viridans. Va también desarrollando algunas actividades propias para que en su parte, digamos, de la pared entre a tallar mecanismos para identificar al germen que está ingresando, ¿no? Así como, por decirle, proteína M, proteína K, M también, que viene de la bacteria fuera, externa, ¿no? Entonces, en esa competencia, este Streptococcus viridans es el que, digamos, toma posición. Agentes etiológicos, tenemos el virus respiratorio, ¿no? Que va, fíjense lo que les decía, de 50 a 80% en una población pediátrica. Fíjense ustedes, ¿no? Eso es importante. Y de estas, se puede decir que del total podemos tener para la faringitis aguda, ¿no? Desde una cosa tan simple que puede ser desde un virus, un rinovirus, puede irse también un adenovirus, virus respiratorio sincitial, fíjense. Ustedes lo conocen en sus prácticas, que muy bien sus tutores les habrán comentado que esta es la estrella, ¿no? De alguna patología que la vamos a ver el día miércoles. Entonces, acá tenemos también el virus de la influenza. Y dentro de la clasificación del estreptococo beta-hemolítico, tenemos también, aparte del grupo A, la C y la G, ¿no? Quizá para adelantarles un poquito, respecto a la C y la G, que son poco frecuentes, ¿no? La A está ahí, y la C y la G no tienen mucha participación en lo que nosotros llamamos el germen que está, digamos, como consecuencia para complicar un poco la fase supurativa o no supurativa. En este caso, no participa en la no supurativa. O sea, digamos que el grupo C y G, por ejemplo, no me da el riesgo potencial de tener una artritis reumatoide, ¿no? Como ejemplo. El virus Epstein-Barr, porque también tenemos que mirar, ¿no? Si bien existen virus respiratorios, pues digamos de esto, acuérdense que también enfermedades sistémicas, su forma de inicial, digamos, de tener presentación es con una faringitis, como lo puede tener de repente por acá el Kawasaki, cualquier otra enfermedad, por ejemplo el virus respiratorio, ¿no? El virus Epstein-Barr sistémico, es sistémico, ¿no? Entonces es necesario, ¿no? El ecovirus, herpes, rubiola, ¿no? Todas estas, de alguna manera, por ejemplo, acá mencionan también al VIH, ¿no? Otros agentes de la faringoamigdalitis también a mencionar, por ejemplo, la difteria que yo ustedes, clamidia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae. Si bien ustedes más los conocen estos, probablemente en la clase de eventos neumónicos, o sea, la neumonía,
que tienen presencia de estas agentes etiológicos atípicos, también una forma de presentarse, pero no frecuente, también lo tenemos en la faringoamigdalitis aguda. Y las otras estamos por mencionarles también, ¿no? Entonces, la característica, por ejemplo, cuando es bacteria, una de sus características es que dentro de estas, ¿no? Recuerden, es la adherencia, ¿no? Y esa adherencia que se va a hacer, por ejemplo, se adhiere acá, por ejemplo, miren esto, ¿no? Con la participación del ácido lipoteicoico, donde el germen tiene en su pared, ¿no?, fimbrias. Y entonces en esa forma, digamos, va de alguna manera haciendo el efecto para que haya una adherencia, ¿no? Pero fíjense, digamos, mecanismo que tiene los gérmenes, ¿no?, los microorganismos, vemos que dentro de la estructura no puede desarrollar ya una población más grandecita. Se ha visto de que las preguntas que se hacen, la mayoría dice, doctora, ¿por qué más virus y no gérmenes bacterianos en poblaciones menores de 3 años? Y lo que se ha visto son estudios donde han podido ver de que todavía en menores de 3 años no se ha desarrollado exitosamente todavía el mecanismo de adherencia. Y pareciera que esta es una desventaja de la población, o sea, no hay un reconocimiento todavía de esa edad. Pero que si se puede dar, perfecto, se puede dar por el hecho de que existen otras características propias también del germen, ¿no? No solamente es la adherencia, sino también existe también otro tipo de proteínas como la proteína M, ¿no es cierto? Es necesario que ustedes también conozcan la participación de esta. Veamos qué manifestaciones clínicas nos da una faringitis viral. Ya lo he, de alguna manera, para efectos prácticos, y ustedes tengan de conocimiento teórico en menores de 3 años, para de alguna manera diferenciarlos, algún ejercicio, digamos, clínico que ustedes tengan a bien realizar, ¿no? ¿Qué germen? Por ejemplo, ponemos en el centro, lo ponemos al virus Coxsackie, es la más frecuente, digamos, para ver sus características, porque ustedes en la teoría van a poder ver y también en marcos introductorios de muchos artículos y de los textos, se dice que clínicamente es difícil con las evaluaciones y a veces los síntomas decir que esto es viral o esto es bacteriano. Entonces, solamente la edad de alguna manera nos podría ayudar. Hay algunas consideraciones que son, digamos, propias del virus, ¿no? La herpangina, su presentación es a base de una fiebre como cuadro clínico y la inflamación es faringoamigdalar, ¿sí? Hay un poquito de dolor, o también lo puede tener la bacteria, por supuesto, ¿no? Hay odinofagia, ¿no? Y la herpanginia da un síndrome que se llama síndrome mano-pie-boca, ¿no? Eso que es una característica del enantema vesicular que se va a ubicar tanto en el paladar blando, ¿no?, la úvula, ¿no?, y los pilares, ¿ok? Entonces hay una congestión, ¿sí? Eso es importante que ustedes vean que se va desarrollando, ¿ok? Y vemos, por ejemplo, ¿no?, acá el adenovirus. Se dice que dentro de los virus, ¿no?, de alguna manera quiere comportarse muy parecido es fastidiosa, el adenovirus, muy fastidiosa, ¿no? Se comporta como una bacteria, ¿no? Da fiebres altas,
¿no? Pero lo que le va a marcar la diferencia, chicos, es esto. Hay una inyección conjuntival. Entonces, eso les va a marcar la diferencia y entonces, ¿saben? Entonces dice dolor, malestar, fiebre importante, ¿no? Tan igual como la bacteria, pero hay una faringitis con compromiso conjuntival, ¿no? Ambos también, tan igual como la bacteria que vamos a ver en las láminas siguientes, ¿no? Produce también adenopatías cervicales muy importantes, ¿no? Lo que no nos marca mucho el hecho de un rinovirus, un coxsackievirus, son más suaves, no son tan fastidiosas como lo que es el adenovirus, que quiere tener, como se dice así, o sea, es fuerte, ¿no? Fastidioso es el adenovirus. Muy bien. Y si a cada un enantema, como se parece a la bacteria, da pues un exudado, ¿no? Un exudado blanquecino. Entonces es importante que ustedes vayan viendo esas consideraciones como manifestaciones diferenciales en la presentación. Si yo veo una manifestación clínica en niñitos mayores de 3 años, y debo ponerlo como ejemplo al estreptococo beta hemolítico grupo A, entonces vemos que los síntomas, como les decía, una fiebre importante, ¿no? Dolor de garganta y que en alguna de las condiciones probablemente las virales más van a encontrar la rinorrea, el dolor, el fastidio, el chorreo del hemócrito y tosecita. Esa respuesta inflamatoria que tiene el virus. Sin embargo, acá es dolor al tragar, muy importante, muy importante. Mialgias también en algún momento, muy parecido al adenovirus, ¿no? Las mialgias. O sea, no solamente, o lo que también, mialgias, ¿se acuerdan ustedes qué otra entidad también da? Mialgias, conocido por ustedes y que nos da a nosotros los adultos, y que estamos mal, estamos todos con la coriza, el malestar y mialgias. ¿Qué entidad es la que nos da? La gripe, no se olviden, la gripe nos tumba. Un resfrío, más o menos, pero la gripe nos tumba, ¿no? Y una característica es la mialgia. Ok, ¿no? Entonces eso es importante. ¿Cuáles serían las características, digamos, de esto? Es un exudado amigdalar con unas petequias, pero a la vez de tener petequias que están pegaditas y que tiene esas petequias, inclusive agarra el compromiso de la pared posterior y hay esas secreciones. Ustedes van a ver un compromiso y hay una hipertrofia importante, y si el niño de repente no es el primer evento y ha tenido varias, y ustedes van a ver que esas amígdalas de repente son un poco más crípticas y ahí están bien incrustadas las secreciones y hace como se dice, una suerte, digamos, de congeniar y le dice, bueno, ¿sabes? Déjame, niño, yo, bacteria, me voy a portar bonito, tranquilo, y no les voy a molestar mucho y voy a bajar la fiebre. Y se va colocando y va siendo una faringitis de aguda, puede pasar a una crónica, ¿no? Entonces, y allí que vienen todas las respuestas de las presentaciones de lo que es supurada y no supurada en temas, digamos, de complicación. Otra forma de presentar también estreptococo es relacionada a las pápulas, ¿no? Hay una presencia pequeña de pápulas eritematosas con un centro pálido, ¿no? Y eso también está posicionado a nivel del paladar. Ok, entonces, si uno ve en los síntomas diferenciales, es importante que ustedes revisen, ¿no?, la diferenciación, ¿no? O sea, está colocando algo que sea, digamos, importante, pero no exclusivo. Eso, ténganlo claro, importante, frecuente, pero no da la exclusividad. Eso es lo importante para que ustedes vean. Es lo que normalmente a veces decíamos, no sé si alguna vez sus maestros en la parte semiológica siempre decíamos, ¿no? Antes había una forma de decir patognomónico, una parte de la semiología que siempre uno decía,
El decir patognomónico significa que solo en ese evento y en esa patología se da. En cambio, eso no podemos utilizar ese término en la población pediátrica, ¿no? Inclusive ustedes saben que algunos síntomas hay que tener bastante, porque como dicen, no son focalizados, ¿no? Esos síntomas no son focalizados. Ok, entonces, importante para faringoamigdalitis bacteriana, la cefalía, que es importante como algo para mantener. Y en la coriza y tos en la viral, ¿no? Entonces es importante para que ustedes vayan viendo. Hay algunas escalas, ¿no? De scores que a veces pueden algunos establecimientos considerarlo, pero cuando uno ve ahora, por ejemplo, las limitantes que se está dando a través de estas famosas historias clínicas electrónicas, para buscar las escalas a veces no se tiene. Entonces el criterio es simplemente, como uno dice, condición clínica, ¿no? De ver cómo va este paciente. El score Wall, ¿no? Te aproxima para una faringitis aguda, estreptocócica, ¿no? Ustedes más conocen el puntaje Centor, que lo vamos a ver en otro fluxograma que es necesario para que ustedes vayan viendo. Y cumple con unos parámetros necesarios, ¿no? Ya saben, entonces ponemos la edad de 5 a 15, ¿te das cuenta? Para que ustedes vayan viendo que esa aproximación que estamos viendo en la población pediátrica. Lo otro, temperaturas altas, ¿no? Adenitis submaxilar, dolorosas, ¿no? Y de repente por ahí también con cadena ganglionar cervical importante. Entonces, necesario para que ustedes vayan viendo. Y el nivel de evidencia en cuanto a decir si efectivamente ese tipo de escalas es necesario ver, si se suma, por ejemplo, por el hecho de que haciendo seguimiento se ha visto que hay alivio de los síntomas, entonces significa que sí, efectivamente, hay casos de estreptococo, pero que relacionados, como se dice, al seguimiento de ellos, ¿no? Y si se hace necesario ver cuánto de ellos en el nivel de evidencia se tiene que trabajar, por ejemplo acá, que tiene un nivel de evidencia B, se dice que cuando queremos trabajar en lo que es prevención de la parte supurativa, entonces la evidencia dice de que sí es bueno trabajar y hacer seguimiento de esta población que sí requiere a través de puntajes o condición de criterio clínico, porque aproximadamente yo voy a detectar y, digamos, prevenir 200 casos de otitis, por ejemplo, en este estudio de nivel de evidencia que han hecho, y 100 casos de absceso, ¿no? Para esa población de sospecha de estreptococo, ¿no? Faringoamigdalitis por estreptococo. ¿Qué nos dicen los test rápidos? Los PAR, las pruebas, ¿no? Antigénicas rápidas. Y eso ustedes habrán visto que ha habido una serie de métodos y hasta pruebas, ahora con ese tema de nuestro COVID-19, que si bien ha habido algunos falsos positivos que se han dado y que no sabían también en qué momento solicitarlas, las pruebas hay que hacerlas a una población determinada. Si yo sospecho que efectivamente es un estreptococo, es preferible hacerlo, para que no estemos en esa sospecha bacteriana y que de repente por ahí decimos, ay, pero ¿será o no será? Y le doy el antibiótico, ¿no? Entonces mejor me apoyo, ¿no? Entonces con estas pruebas, ¿no? Hay ahora un estudio de luminiscencia óptica que se ha hecho, ¿no? Y estas son las que ahora están teniendo mayor presentación dentro del test, pero sumamente caras. Entonces hay que tener bastante información en qué momentos es necesario hacerlo. Por suerte,
no la vamos a trabajar mucho porque al final de cuentas estamos viendo de que sí, ¿cómo se llama? Es la población viral, ¿no? O sea, diré, perdón, la población pediátrica más con eventos virales que nos quita un poco o nos alivia un poco el hecho de estar viendo este, exámenes de AR, ¿no? Pruebas antigénicas rápidas. Lo otro es el diagnóstico, que gol estándar ya ustedes saben que es el cultivo, ¿no? Entonces el cultivo es necesario trabajar en aquella población, por ejemplo, que estaba comprendida en las edades que estamos viendo, y si no, también si fueran menores, y ustedes han visto que la fiebre no mejora y el niño no luce bien y es menor de esa edad, por favor, se impone el cultivo, lógicamente, ¿no? El tratamiento como tal no se ha modificado mucho, a lo largo del tiempo sigue siendo, ¿no?, de presentación y de uso de todo lo que son penicilinas, ¿no? Entonces tenemos para menores de 12 años, por ejemplo, la fenoximetilpenicilina podemos utilizar 250 miligramos cada 12 horas, y si fueran mayores, 500 cada 12 horas, ¿no? Y si por ahí ven de que no hay, o sea, hay referibilidad al tratamiento, tienen ustedes la cefalosporina de segunda, y si no, si son alérgicos, la eritromicina, que pueden utilizarlo, ¿no? Y les decía, por ejemplo, en este algoritmo, ¿no?, para el tratamiento de la faringitis, acuérdense que si tienen la posibilidad de hacer sus criterios bajo alguna escala, ¿no?, como hay varias y algunas que se refutan la presentación de ellas, lo ven como un marco teórico, pero no va a ser algo que se tenga que utilizar como algo fijo, ¿ya? Se impone, acuérdense, el criterio clínico, ¿no? Como lo que estamos viendo, ¿no? Fiebre, que les decía, si hay adenopatías, si hay tos o no hay tos. Esto de criterio, acuérdense, para Centor es ver si voy a dar el antibiótico, recuerda, para sospecha de estreptococo. Complicaciones que ya les estaba comentando, ¿no?, de abscesos que pueden tener. Miren este absceso, ustedes han visto acá, miren este absceso. Es inmenso, ¿no? También pueden tener meningitis estos niños, así que hay que tener bastante cuidado. Y las no supurativas, es necesario, las dos condiciones más importantes en aquellos niños hay que cuidarlos, que es la fiebre reumática y la glomerulonefritis. Muy bien. Nos vamos a la otra temática, que es laringotraqueitis, ¿no? Ya les comentaba las limitantes que tiene nuestro pequeñín. Esa posición, digamos, de la laringe que está en C3, C4, hace que esté directamente posicionado a los cambios y de repente más rápido de inhalar cualquier agente, ¿no?, o desde partículas hasta virus, ¿no?, para condicionar eso. Por ejemplo, en este caso, por un virus, ¿no?, que la laringotraqueitis está más relacionada a la presencia, por ejemplo, del parainfluenza. Entonces es necesario que ustedes vean que se da, o sea, sus condiciones predisponen para este tipo de eventos, ¿no?, dadas estas limitantes anatómicas que se han mencionado. Entonces, tipo 1 y tipo 2, ¿no?, que se da más en la etapa de lactancia. ¿Qué edades son importantes a considerar como una edad importante? Por ejemplo, está en los textos de 3 meses a 3 años, pero también en otros ustedes van a encontrar que es de 6 meses a 3 años. Así que cualquiera de ellos está dentro de lo que de repente estudios que han realizado han podido corroborar que esta es la edad comprendida de mayor frecuencia de laringotraqueitis, aparte, digamos, de la edad por las limitantes también. La etiología, la que le sigue, virus respiratorio, influenza B, adenovirus. Se dan cuenta que también está metidito ahí el micoplasma, ¿no? Entonces,
pero siempre se dice que la presencia de un adenovirus, cualquier entidad clínica respiratoria, hay que tener mucho cuidado. Es muy severo, es agresivo. ¿Ya? Entonces al niño lo puede llevar inclusive a una obstrucción tan importante que se va a una dificultad y quién sabe a un distrés respiratorio. Ustedes probablemente ya saben cómo manejar esa situación. Otra de las condiciones que se da, por ejemplo, es esta, ¿no? La laringotraqueitis, y acá hay otro evento que se llama croup espasmódico, que en algunas referencias lo menciona, pero quizá es solamente por la característica de su presentación y es esa modalidad, digamos, de dificultad respiratoria. Abruptamente el niño está durmiendo todo y abruptamente se despierta y ahí de frente con el timbre metálico, de un estridor importante. Entonces es necesario mirar. Acá sí, fíjense, podemos decir que es de noche, o sea, la misma condición que puede dar. La laringotraqueitis, acuérdense que empieza así como un pródromo, ¿no? O sea, un pequeño resfrío, coriza y de pronto, porque todo evento de ingreso es por la vía aérea, ¿no? Por las fosas nasales. Entonces es necesario que ustedes vean el ingreso y en vez de impactarse en la faringe, se impacta en la laringe, ¿no? Y en esa situación, digamos, tenemos que ver el grado de dificultad, de gravedad que tiene este grupo laringotraqueitis, ¿no? Que tiene llamado como tal también para que ustedes vean. Y radiológicamente se ve así como esto, ven el campanario, ¿no? Lo que le dicen, ¿no? Esa es una imagen típica de la laringotraqueitis. Lo otro que también acá, para que ustedes vayan evaluando, es la posición de la boquita. Cuando por la urgencia ingresa un pequeñito lactante de la edad que estábamos comentándoles, ¿no? De 3 a 3 años, ¿no? O de 6 a 3 años, entonces es la posición, ¿no? Porque hace eso y perruna, ¿no? Ya es importante, ¿no? Y es importante que ustedes vayan viendo la posición, ¿no? Dificultad respiratoria y el estridor laringio, el estridor que viene, ¿ya? Voy a ver de avanzar un poquito para que ustedes vayan viendo en un videíto la posición, digamos, de la boquita del niño y la dificultad que esta trae. El evento en la fisiopatogenia de un viral, ¿no? Lo que produce, como cualquier otra condición clínica, es esa inflamación. Y una inflamación ingresa a tallar como respuesta de todo este evento, ¿no? Como se dice, la respuesta, ¿no? Y esa cascada, ¿no? De eventos, en este caso, ¿no? Por acúmulo de secreciones. Entonces eso produce edema. Tanto, ustedes habrán visto que una de las características también que estamos mirando ahí de la parte de la subglótica, porque está pegadita las cuerdas vocales a la región subglótica, pues ambas se estrechan tanto y entra un flujo de aéreo de tipo turbulento por esa disminución. Entonces se incrementa la resistencia, ¿no? Por ese flujo de secreciones de manera turbulenta, porque normalmente el aire ingresa y en esa condición dice de flujo laminar. En el evento de la laringotraqueitis se produce esos cambios inflamatorios para colocarlo como un evento de flujo turbulento donde están las secreciones. Y en la presencia de las secreciones produce edema. Entonces ese edema va a salir, o sea, por producto de esta respuesta inflamatoria, el niño va a tener esa tos perruna,
el estridor inspiratorio, y de acuerdo a cómo vayan las horas de presentación y la atención en que el niño, digamos, asiste a un centro, ¿no? A un establecimiento de salud, puede apoyarse con, o sea, digamos, creciendo, ¿no? Increciendo un aleteo, tiraje y dificultad respiratoria. Entonces, todo eso tenemos que tratar de lo posible de mejorar porque hay un mayor incremento del trabajo respiratorio. Entonces, es necesario vencer esa resistencia, ¿no? Para que el niño no sufra mucho y que esa dificultad no lo lleve a mayores, ¿no? Como se dice, a un distrés respiratorio y antes de eso una insuficiencia respiratoria. Entonces, dentro de eso tenemos también que ver que el estridor también lo puede presentar otros eventos como diagnóstico diferencial. Entonces tenemos que mirar cuáles podrían ser, ¿no? Entonces, traqueitis bacteriana. Acá sí lo van a ver, no así simplemente, sino con un aspecto tóxico de la traqueitis bacteriana, ¿sí? Y cuando ustedes lo colocan, el niño con una laringotraqueitis simple, mejora, como se dice, con la epinefrina nebulizada y la traqueitis bacteriana, ¿no? Y persiste con una fiebre sumamente alta, ¿no? La epiglotitis es otra de los diagnósticos diferenciales de una laringotraqueitis que es necesario que ustedes también lo tengan en consideración. Hay fiebre, ¿no? Por ejemplo, una epiglotitis puede darte también un parainfluenza, pero también te puede dar un adenovirus, ¿no? Como les digo, es malo de la película, de estos virus es el adenovirus. Hay ausencia de tos, ¿no? Pero lo que sí va a marcar importantemente la diferencia es que hay cialorrea o babeo, que puede ser que sea eso, ¿no? Entonces, cuando son más grandecitos sí van a tener esa sensación, como la que vamos a marcar en la otra diapositiva, es que agarra y ingresa como una sensación de que hambre de aire. Su posición es así, o sea, jala, hiperextiende el cuello, ¿no? Entonces, en el diagnóstico es necesario la epiglotitis, como se llama, ¿no? El signo del pulgar, o sea, tiene esa apariencia, ¿no? Y en fin, entonces se impone una radiografía lateral para poder nosotros ver si efectivamente el niño tiene laringotraqueitis o epiglotitis. Esta es la lámina que les decía, cuando están grandecitos, pero el lactante no, porque lo único que tiene es sensación de hambre de aire, ¿no? Pero pequeñito, ¿no? Ya siendo ya pasando, digamos, de la edad del lactante menor al lactante mayor y escolar, es la posición, digamos, de sensación de mecanismo, como un mecanismo de defensa que tiene el pequeñito, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado, porque estos pequeñines, si rápidamente sospechamos de una epiglotitis, porque estos chicos se nos van y hay que manejarlo de una manera inmediata, ¿no? Como la de la faringoamigdalitis, también hay escalas, ¿no? Entonces acá hay una escala que se llama Westlake, ¿no? Para valorar la gravedad del club, ¿no? Entonces acá tenemos parámetros como el estridor, tiraje, ventilación y cianosis. Y de acuerdo al número, ¿no? Ya saben ustedes que a mayor número, mayor compromiso, ¿no? Entonces hay que evaluar. No todas las laringotraqueitis, porque ustedes van a ver que los niños a veces están con su estridor inspiratorio, pero sin mayor dificultad, están que juegan tranquilos y están ahí con su perruna, ¿no? Entonces hay que ver bajo qué condiciones está para supervisarlo y decirle que en 6 horas lo traigan, porque es importante chequearlo, ¿no? Pero sí es indicativo el ingreso de todo lactante menor de 6 meses. Eso sí, menor de 6 meses debemos hospitalizarlo. Y si por ahí tiene el antecedente de alguna comorbilidad como una cardiopatía congénita, pues es necesario de todas maneras ingresar, ¿no? En el grado de la clasificación, ¿no?
por ejemplo, estridor laringio, dificultad respiratoria, ¿no? Y de repente si vemos que hay una saturación se impone, ¿no? Como manejo de este paciente. Entonces la evidencia es una recomendación que dan, pero también no olvidarse que el niño puede tener también cianosis, palidez y compromiso del estado oral. Entonces hay que valorar la dificultad respiratoria, no solamente por el uso digamos, de esa retracción sifoidea, el estridor, la sensación de hambre de aire, la cianosis, sino también otro compromiso, digamos, del sistema nervioso que podría tener nuestro pequeño. El tratamiento. Fíjense, el tratamiento ya todo eso sí está comprendido como dentro de las guías, ¿no? La dexametasona es un medicamento que tiene un efecto bueno, ¿no? Porque me podrían decir de repente dentro de eso de las preguntas, doctora, ¿por qué Dexa y no, si está agudamente comprometido, por qué no le doy, se me ocurre, de los corticoides de acción inmediata, ¿no? De acción inmediata, por ejemplo, me dicen, doctora, pero la acción un poco más rápida es la metilprednisolona, y más que ella, la hidrocortisona. Pero se han hecho estudios donde han visto que lo que se necesita, aparte, digamos, de una humidificación con oxígeno y darle la nebulización, ¿no? De la adrenalina racémica o la L-epinefrina nebulizada, ¿no? Es que la dexametasona tiene mayor actividad inflamatoria, antiinflamatoria. Y su actividad metabólica es mucho más efectiva, 6 horas, o sea, garantiza esta actividad, la dexametasona. Entonces es importante. Y lo otro también, valgan verdades, en las guías de práctica clínica, si bien las guías internacionales nos dan parámetros, pero al final de cada guía siempre dice, ajustense de acuerdo a lo que el establecimiento disponga. Ajústese. O sea, si yo tengo dexametasona y es recontra barato, pues preferible es utilizarlo también. Recuerden que somos países pobres y ustedes la dexa la van a tener en los sitios alejados de dexametasona. Y no van a conseguir hidroxi ni metilprednisolona cuando estén en sitios muy alejados. Dexa sí. Entonces, la adrenalina, la simple epinefrina, la epinefrina esa también ustedes la van a conseguir. Probablemente la adrenalina racémica no la van a conseguir porque eso normalmente lo tienen, como se dice, en stock y bien supervisado por el anestesiólogo, ¿no? Entonces están en las unidades de cuidados intensivos y en los centros quirúrgicos, digamos, de la zona donde está todo lo que es insumos de anestesio, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Pero por ejemplo, en la laringitis moderada, doy mi dexa más adrenalina nebulizada. Esta probablemente sea por aquellos que no necesitan, digamos, un tratamiento hospitalario, pero ya saben ustedes que hay que evaluar la condición, ¿no? O sea, qué población sí debe quedarse, ¿no? La adrenalina racémica, por ejemplo, acá se da de 0.05 mililitros por kilo en una solución de 2.25% diluida en 3 centímetros. Y la L-adrenalina es 5 ml se pone 1 a la décima, o sea, 0.00001. ¿No? Al final, un secreto, y yo siempre les digo, ¿no? Cuando uno mira 5 ml al 1 por 1000, no por 100, dice, oh my God, ¿en qué agarran su jeringa de tuberculina y jalan una línea. Con eso, nadie pierde y lo colocan en su suero fisiológico y a nebulizarlo, ¿no? Entonces es importante eso para que ustedes lo tengan, digamos, como algo práctico, ¿no? Y en la grave, como
cuando uno dice grave, darle de todo, ¿no? Eso es importante, ¿no? O sea, acá van a estudiar, porque estoy mirando que me han dicho que 10 minutos antes debo terminar para que entre el otro ponente, al menos eso es lo que mi coordinador me ha dicho. Yo lo que quiero es, bueno, ya les he dado ¿cómo se llama? La dosis, ustedes van a tener, está grabándose esta clase teórica. Hay controversias todavía en utilizar, digamos, oxígeno humidificado o no, pero sí, como recomendación completa es darle el oxígeno. Si yo debo mantener, a pesar de que ustedes le ponen, vemos que la saturación está menos del 92%, yo tengo que colocarle, ¿no? Entonces tengo que mantener, ¿no? Esa para que mi FiO2, o sea, mi fracción inspiratoria de oxígeno, vaya a mantenerse a 0.4%. Entonces es necesario que sí se considere el oxígeno. Empezar probablemente, como los niños gritan, chillan, a veces es necesario tener, como se dice, un capuchón, una cámara cefálica, idealmente para estos niños, sino utilizar, aparte de las nebulizaciones, que es importante porque ahí entra también con su oxígeno, o sea, darle, digamos, en las horas que correspondan para que este niño vaya con éxito, ¿no? El caso clínico acá, lactante 18 meses, ingreso, urgencia, por presentar tos perrugna, movilización, secreciones, fiebre, dificultad respiratoria, caracterizada por taquimia, estridor, inspiratorio, tiraje subcostal, y tiene una saturación 95%, o sea, borderline. Puedo utilizar cualquiera de esas. Tengo mi diagnóstico de laringotraqueitis. Para este grupo, ¿no?, etario de 18 meses, ¿cuál sería su diagnóstico diferencial? Entonces es importante para ver, el 18 meses, como es pequeñín, todavía estamos agarrando nuestro lactante, mirar si ese estridor inspiratorio puede ser inclusive por algún defecto anatómico, una laringomalacia, podría ser, o sea, buscar defectos anatómicos, estar con la epiglotitis como diagnóstico diferencial, si estoy pensando en una laringotraqueitis. Voy a ver, chicos, si puedo, antes de retirarme, colocarles para ustedes esto, si no, lo voy a mandar también con mi delegado, si es que no me permite, pero vamos a mirar, no me permite ver, para compartir pantalla, vamos a esperarnos a ver si hay para compartir pantalla, vamos a mirar, y vamos a ver si está, vamos a ver, para que ustedes escuchen. Oh, sí, qué bueno, voy a sentir contenta para que ustedes vean. A ver. ¿Quiere entrar? A ver. Ahí está. Qué gusto me dio que sí entró. Ahí está. Miren, o sea, estridor, ¿no?, con dificultad respiratoria, tiraje intercostal, subcostal y retracción sifoidea, ¿no? Y tranquilo, está durmiendo, ¿se dan cuenta? Entonces hay que observar ese pequeño. Muy bien, entonces les agradezco y ya nos estaremos viendo el día miércoles para las siguientes temáticas del aparato respiratorio. Gracias.